Y bueno, amigos, ahí como lo pudieron haber visto hasta hace un momentico, Guardiola quédate en su propio estadio, cine absoluto y total lo que hemos vivido hoy en el Etihad con una gran victoria del Real Madrid. Porque no solamente pasa la eliminatoria, sino que también revienta a Guardiola en su estadio. Bueno, hay un contexto en el que bueno, el partido se complicó. Totalmente de acuerdo, pero igual cuenta la victoria. Además creo que el Madrid hubiera incluso ganado el partido jugando 11 contra 11. Pero bueno, vamos con las primeras reacciones. Como les decía, arrancamos con toda porque es poesía pura ver cómo están cantándole eso a Josep María Guardiola en su propio estadio. La primera reacción, les quiero colocar esta de Wayne Rooney, es futbolista del Manchester United. Y bueno, futbolista clásico de los que todos recordamos, dijo lo siguiente de Vini. Esta es la única que voy a leer, de resto todas las he conseguido en video. Esto es lo que hacen los mejores jugadores del mundo, dan un paso al frente y Vini lo volvió a hacer, dijo el ex del United, Wayne Rooney, alabando lo que vuelve a hacer, muchachos, básicamente nuestro Vinicius, que es dar de mamar de una manera impresionante. Vamos a escuchar a Aurelian Tchouaméni al respecto de lo que se venía diciendo del Madrid en los últimos meses. El sorteo se daba por acabado al Real Madrid, que iba a perder contra el City. El global de la eliminatoria es 5-1. ¿Quién ha dicho eso? En la crítica nos daba por favorito al Manchester City, muy favorito ante vosotros. La cara del supermadridista Javi Balboa es un poema absoluto. No, la verdad es que cada Es que está más jodido que J. Jordi. persona tiene su opinión. Cuando hemos visto el partido contra Manchester, hemos dicho como equipo que tenemos que jugar a nuestro nivel. Tenemos jugadores de nivel increíble. Cuando jugamos a nuestro nivel podemos ganar a cada equipo del mundo. Tenemos que seguir a trabajar, a mejorando y vamos a ver lo que va a pasar al fin de la temporada. ¿Confiáis en ganar la Copa Europa? ¿Hacer cosas grandes es eso? ¿Por qué no? Con el Real Madrid todo es posible. Vamos a trabajar, a seguir, a tener confianza en nosotros y vamos a ver lo que va a pasar. Por cierto, lo de Tchouaméni está siendo absolutamente de locos. Parece un pulpo. Llegan absolutamente todas las jugadas. Me parece de locos lo que está haciendo este chico a nivel defensivo con el Real Madrid. Miren esto que se han montado en el chiringuito, muchachones. Sale desplazado hacia el árbitro, si lo toca. Penalti. Juanfe, Penalti. de pena. Duro. No es penalti. Pereiro. No. Balboa. Penalti. Para mí, no es penalti. Jorge. No. Jota. Penalti clarísimo. Kim. Com una casa de pagès. Alex. Penalti, claro. Ana. No, no veo penalti. Diego. Para mí es Urizar. penalti. Penalti, se puede rebatir todos los argumentos. Ahora lo intenta. Pajares. No penalti. José Álvarez. Penalti tremendo. Penaltazo. Y acabamos Sale A mí lo que me parece particular de todo esto, ¿por qué no hablan del penalti que le cometieron a Kylian Mbappé? Para mí esto, si se lo pitaban a Fran García, que tiene muchas acciones de este tipo, si se lo pitaban, pues no pasaba nada. Sinceramente lo pienso. Pero ¿por qué no hablamos, muchachos, del penalti que le clavaron a Mbappé, que le jaló la camiseta desde la mitad de la cancha hasta el área y hasta que ya no pudo más no se la soltó? O sea, es lo que me parece bastante significativo. Igual nos roban un penalti a ambos y bueno, ahí están los dos. Igual el Madrid hubiera clasificado, repito, le hubieran dado la oportunidad al City de meter otro futbolista y el Madrid hubiera pasado esta eliminatoria con total seguridad. Vamos a empezar a escuchar al Mea Colonia, que bueno, no sabe perder en definitiva. And after 4-0 and 10 against 11 is almost impossible, but and now is the feeling that we could not play a proper game against 11. That game is the feeling that I would have loved for the way we start and the way we played. I would have loved to play against 11. Of course, not easy. 70 minutes, 75 minutes, 10 against 11 against Real Madrid is not easy. And of course, now we will say, okay, score goal, play against 11, 4-0 down, 75 minutes. We'll see what happens. I don't know what would happen. Even score a penalty, 11 against 11. I don't know what would happen. Today I'm going to sleep, and tomorrow it's like, let me challenge Madrid. Come and let me challenge you. You know, in 180 minutes with 11 against. Que siempre. Pero si es que 180 minutos, pedazo de sinvergüenza. Si te han dado los 90 minutos del Bernabéu, te han dado una tunda y hoy el Madrid ha estado echado todo el partido. Es que me parece de locos este hombre. Este hombre ha perdido el juicio. Pero cuando hemos jugado aquí 11 contra 11 hemos estado, vaya, contra un equipo señor como es históricamente el Real Madrid, siempre hemos estado ahí. Ha sido más difícil con 10 y con el resultado aquí de la ida. Patético. La decadencia de Guardiola es patética. Me recordó a Xavi Hernández. Si le colocas los pinchos estos
es Xavi Hernández. Y mucho ojo a estos de Guardiola también. And perhaps you've been disappointed. And has it been the biggest challenge of your El career? desafío ha sido Jürgen Klopp en Liverpool. No, Jürgen Klopp at Liverpool was my biggest en España y challenge. no se había dado cuenta lo que eran esos. You know, you almost don't realise what it was like to face Ha sido un Liverpool. aprendizaje Those muy bueno para el games club. was a great learning Jugar en un club que experience for the 12, 13 team. años no estaba nunca en Because Europa to y jugar tantas veces play con el a Real team Madrid, like sea us eso, who'd not been in the competition con la 12 or generación que 13 teníamos, years ago, llegábamos a and the generation that we hacerlo. had, Y ellos you han know, ganado, nosotros hemos they ganado, have won en números somos those games. parecidos, Sometimes Real Madrid have han beaten eliminado us, más we've won eliminatorias que some. nosotros le hemos hecho, You know, we've pero had como hemos jugado, great ties as well. creo que ellos también lo saben. But I think the teams that we Es que me parece de locos lo de Guardiola. A mí me parece desquiciante que los números son parecidos. Guardiola, ¿tienen cuántos años el Madrid lleva eliminándote, dándote palizas? También el Madrid recibiendo alguna que otra paliza del City, porque hay que ser serios y el City hay unas tundas que nos ha dado bastante importantes, ¿no? De todos modos, mira, él trata de quitarle mérito. Hace poco estaba diciendo que la quinta del buitre es el mejor Madrid que él ha visto. Eso es mentira, Guardiola. Él siempre le va a quitar mérito a la Champions, porque le queda siempre grande la Champions a Guardiola. A Pep Guardiola le queda grande la Champions y por eso le resta mérito. Y ahora dice que su rivalidad siempre fue con el Liverpool de Jürgen Klopp, solamente para restarle mérito al otro. Entonces, ¿por qué no sales con el juvenil, el equipo B del City, a jugar la Champions si es que tu rivalidad está en otras cosas? Es que me parece realmente patético lo de Guardiola. Esto de Arbeloa me pareció bastante significativo para comentarlo. Hola Álvaro, Abraham Romero del Mundo. Más allá de Guardiola, le has ganado 2 eliminatorias a Mourinho y a Guardiola, que entiendo que uno es un poco tu grande referente y otro uno de los mejores entrenadores de los últimos años. ¿Qué te dice eso sobre ti como entrenador? Que tengo unos jugadores que son la leche. A ver, Arbeloa se ha entregado por completo a los futbolistas y parece que le está funcionando y yo solo puedo decir que estoy encantado. Si él ve que eso está haciendo que el Real Madrid gane partidos de fútbol, vamos a seguir avanzando por esa línea de hacerle sus cositas para sentir bien a los chicos, porque evidentemente o al parecer es algo que está funcionando. Miren esto de Donnarumma que me pareció muy interesante. Attenzione, abbraccio con Schmeichel, attenzione, insomma, abbastanza storico. Siete detti con Vinicius quindi? No, lui è un campione, deve farsi voler bene da tutti, io ho detto questo. Ha fatto 2 grandissime partite, però io penso che uno come lui deve farsi voler bene da tutti, deve cercare di farsi voler bene da tutti perché è un campionissimo. Miseta de Courtois. Lunin e Vinicius. Bueno, chicos, cuando se sale de España, llega al fútbol europeo, muchachos, y nos encontramos con una serie de cosas y de respetos que básicamente se encuentran no se encuentran en el fútbol español, y es algo muy interesante, aunque es cierto que tiene un mensaje ahí medio lanzado de que, bueno, tienes que tratar de que la gente te quiera, pero, o sea, reconociendo el mérito de lo que es Vinicius en la Champions, y como para no serlo, es que se pone a decir una brutalidad, y el año que viene este desquiciado de Vinicius le mete 7 goles en 10 minutos, o sea, de locos, ¿no? Vamos a ver esto aquí de Maldini, que es maravilloso este hombre. ¿Quién se clasifica para cuartos? Eliminatoria Paris Saint-Germain-Chelsea. Te voy a dar hasta porcentajes. Por ejemplo, 55-45. Es decir, muy igualada, pero el Paris Saint-Germain. Galatasaray-Liverpool. Claramente el Liverpool, partido de vuelta en Anfield. 20-80 para el Liverpool. Real Madrid-City. El City, para mí, favorito claramente. 35-65. O sea, bastante favorito el City con el partido de vuelta en Manchester. Bueno, con el partido de vuelta en Manchester, obviamente no ha pasado absolutamente nada. Mira, yo voy a esperar lo de Maldini. Me imagino que en la siguiente ronda también dará al Bayern como favorito, aunque esta vez yo sí creo que hay cierto favoritismo, un poquito más que esta vez con el Manchester City, porque el Bayern está jugando brutal. Pero ojito con lo que puede hacer el Madrid, ojito, porque a Vinicius le encantan este tipo de partidos y parece que no está del todo enchufado, pero igual le alcanza para meter un doblete y hoy pudo marcar 4 goles. Cuidadito, señor Maldini. Miren esto de J. Jordi llorando como nunca y como siempre. Totalmente. ¿Por qué? Te estaba escuchando y digo, no puede ser que esté hablando de Arbeloa, de no sé qué. Digo, no, si el árbitro hubiera hecho bien su trabajo, estaríamos hablando de otra cosa. 2 penaltis que no le pitan al City, con un 2-0, con 11 jugadores seguramente luego. Ya, por no hablar del hat-trick de Valverde en la ida, que no tendría que haber jugado tampoco por la sanción del puñetazo. O sea, ha sido, bueno, otra eliminatoria típica del Madrid en Europa. A ver,
Patético, sencillamente patético. Bueno, y el Barça no debió haber pagado al vicepresidente del comité técnico de árbitros para darle facilidades al Barça para ganar ligas, copas, etcétera, etcétera. Y sin embargo son cosas que sucedieron, J. Jordi. Vamos a continuar, ojo a la respuesta de Pibe Dale, es decir, de Jorge Alessandro y la de José Luis Sánchez. Con eso vamos a cerrar. Hacemos un servicio un poco, ¿no? Le compro el relato, porque aparte le faltó la contundencia de decir que hoy es un día grande para la reconciliación con el fútbol. El Madrid ha reaccionado, estaba en la UBI, y de golpe y borrazo nos encontramos en 2 semanas mágicas donde se ha recuperado la identidad, el orgullo, la cantera, todos los registros, y el equipo y los que realmente apostábamos por esta posibilidad, que también el fútbol se puede jugar con otros registros futbolísticos, que son el de la humildad, el coraje, el temperamento, ante ese talento desbordante que realmente el Madrid todavía está por recuperar, que puede estar inclusive en el banquillo, que no lo sé, con un Bellingham, un Mbappé en plena forma. Pero este Madrid ha reaccionado y hoy se ha pasado por encima a uno de los mejores entrenadores del mundo. Fíjate que le ha ganado con autoridad, que el reglamento... Lo jodido que está Balboa es que tú ves la cara de este hombre y está re jodido, se le ve en la cara. Para aplicarse han sucedido distintas circunstancias en el juego y le ha metido, bueno, lo ha pasado por encima. Nada más, y se ha cargado a Guardiola, a Pep Guardiola, que para mí es uno de los mejores. Bueno, para mí Luis Enrique mejor que él, pero bueno, es una cuestión personal. Uno de los 10 mejores. Uno de los 10 mejores, sin lugar a duda. Y un principiante, un señor que habíamos puesto dudas, que hoy venía escuchando muchos medios, ayer escuché muchos medios que decían que estábamos hablando que la remontada existía una posibilidad. Hoy no sé dónde se va a meter esa gente. Querido, hay que aguantar esto. Y el Madrid, con la humildad, con un trabajo de los chicos. Fíjate el cambio, entra el chico este, no, ni lo conozco, no sé el nombre. Manuel. No, Manuel, no, en el minuto 70. Manuel Ángel. Sí, Manuel Ángel, que tiene nombre de no sé qué, y sale... Manuel Ángel tiene un nombre compuesto, evidentemente, pero muy español. La ironía. Sería como Jorge, pero Manuel Ángel. Perdóname, pero en el concepto de humildad. Y este Madrid, inclusive, ni la presencia de Mbappé, que lo estábamos pidiendo, Gripo, tuvo la trascendencia en el juego con todo el esfuerzo. Recuperación de los dos centrales, recuperación de Pitarch. Tchouaméni está en alza, Valverde inconmensurable, aunque hoy no lo estuvo. Arda ha recuperado su nivel, Vinicius está en su plane. ¿Qué quiere? Es un equipo que se planta en cuartos, con una autoridad y al final con toda la desconfianza que otorgaba este Real Madrid. Hoy el Madrid ha ganado confianza, credibilidad y futuro, Josep. Maravilloso, maravilloso de Alessandro, porque concuerdo en muchas cosas. Ojo al nivel de Tchouaméni, ojo al nivel de Valverde, ojo a lo que pueda levantar Vinicius, ojo a la pareja de centrales que tiene Arbeloa a día de hoy, con un Rudiger parece que volvió, y ojo con Dinhausen, que hoy le vi jugar con la confianza que en mi vida recuerdo haberle visto a este hombre. Vamos a escuchar a José Luis Sánchez, que también ha estado bastante acertado, y ya vamos a cerrar. Bueno, yo creo que en algún momento había que parar esto. Llevamos 45 minutos y solo por recordar a la gente que el Madrid le ha endosado un 5-1 a Pep Guardiola y que el director de Solo para Culés está intentando volcar su frustración primero en el arbitraje y después en Vinicius Junior. Entonces, no creo que el director de Solo para Culés sea la voz que haya que escuchar más esta noche, porque su estado de ánimo es muy bajo. O sea, yo creo que hay que hablar de un entrenador del Real Madrid que se ha cargado a Mourinho y se ha cargado ya a Guardiola, que Guardiola es entrenador que más veces junto a Simeone se ha cargado el Real Madrid. No podemos estar hablando del árbitro y ahora criticar a un jugador que hace un doblete en octavos de final en campo de uno de los rivales más difíciles que hay en el mundo, como es el Manchester City. Vinicius hace un doblete y vamos a hablar de la celebración de Vinicius y no vamos a hablar de lo estratosférico que es el jugador brasileño en la Copa Europa y cuando lleguen a este tipo de eliminatorias. Yo creo que estos 45 minutos han sido muy difíciles de digerir, yo sé, cuando hay una felicidad en el madridismo desbocada con un equipo que estaba muerto, que le daban por muerto y que ahora mismo le ha ganado los 2 partidos a Mourinho, le ha ganado los 2 partidos a Guardiola, este Real Madrid sin Kylian Mbappé. El Real Madrid se ha cargado al Manchester City de Haaland, de Marmoush, de Foden, de Bernardo Silva, de Rodri, de Doku, de Mahrez, y estamos hablando de un penalti. Claro, estáis acostumbrados a la Liga Negreira, donde se pitan este tipo de situaciones que son absurdas para el mundo del fútbol. Acostumbrados a la Liga donde está el club que pagó a Negreira, pues es normal que J. Jordi, el director de Solo para Culés, intente hacer prevalecer su opinión. Pero hoy es una gran noche para el madridismo. Maravilloso, es que es maravilloso y pocas cosas más que añadir de José Luis Sánchez, porque en definitiva ha estado brillante y creo que es la realidad. Estamos desviando el tiro de la solidez con la que este equipo se ha plantado ante un rival en el que en teoría era inferior al que en teoría era inferior y les ha dado de mamar de una manera absolutamente maravillosa. Los dejo con este clip que también está bastante interesante y por este clip que vamos a escuchar sobre el final
es una de esas tantas cosas por las que amamos a Vinicius, porque año tras año sigue dándole de mamar a esta gente y verlos llorar definitivamente no tiene precio. No olvides suscribirte, déjame tu like, suscripción, nos vemos en un próximo video. Hola Madrid y chao, chao. Bueno, lo van a quitar ahora. Fuera de juego. A ver qué le dice Donnarumma a él ahora. A ver. Es que fuera de juego. Igualmente. Donnarumma le ha dicho, no te pases, hombre, no te pases. Claro, es que sobra eso. Claro, ahora va a quedar en ridículo. La eliminatoria Fuera de juego. Fuera de juego. Ahora ha quedado en ridículo. Una vez más. El que no quiera ver que Vinicius se equivoca continuamente con esto, es que no ve nada. Es que de verdad, pues Jorge Alessandro le aplaude. Es para que Donnarumma vaya ahora y le diga. ¿Le aplaude? Damián, has hecho el ridículo. Díselo a Jorge que le aplaude. ¿A quién? El que no vea esto de Vinicius no ve nada. El Madrid ha sido siempre un club, señor, y de valores. Esto sobra. Y esto le La perjudica. imagen sobra, de Vinicius sobra. en cualquier campo que pisa de Europa Le coge manía. es que además es que se lo está labrando él solo. Sí, que le es tiene que manía. está Que no buscando. juegue. Que no juegue. Entonces, es serio. ¿Pero Jorge. qué? ¿En serio? Sí, ¿Pero pero qué? estás ¿Que no viendo, juegue? hombre? Jorge, Pero- puede ser objetivo por pero una ¿qué vez. me está- pero Ha ¿qué me hecho está una contando? eliminatoria mala. Jorge. ¿Puedo acabar? Por ¿Puedo favor, acabar? mañana te lo ¿Puedo cuento. acabar? Lo No, vamos a hacer que juntos no, el partido que no me mañana. cuentes Jorge, mañana. Jorge, Te Jorge. puedo Hay que rebatir. jugar con el Newcastle. Te puedo rebatir. Jota, Te puedo rebatir. Jorge quiere ver otro partido y ya está. Ya está, yo veo otro partido. Jorge que vea el que quiera, ya está. Claro, Vamos yo a veo ver. otro partido. Ha tenido dos penaltis Que vea en el que eliminatoria y ha fallado uno. Pero Jorge ve otro partido, ya igual. Pelota para Tchouaméni, ataca el Madrid, todavía hay tiempo No, para una jugada más. No. Minuto 92 Ya y está bien con medio, el niño, juega Tchouaméni, Vinicius. ¡Gol! ¡Ahora sí! ¿Qué hace? Pum, pum, pum. Pero que mire, ¿Qué quiere ¿qué que pasa? haga? Que no va a poder bailar. Venga, hombre, No va a poder bailar un gol. Ahora no ha hecho nada. No ha hecho nada. No va a poder bailar. Para matar el partido. Para matar.